Hola, mi nombre es Tiepolo Fierro y hoy seguiremos con la lectura del testimonio del cacique Cristóbal Cuscao. Este testimonio está contenido en el documento sobre devolver las doctrinas de Pasto, relativa al expediente del obispo de Quito, Fray Pedro de la Peña, en el que se pueden leer algunos testimonios, ¿no? Tanto de religiosos como de caciques de distintos asentamientos y pueblos indígenas. En este caso, Cristóbal Cuscao es el cacique del pueblo de Yascual, en la provincia de Los Pastos. Y el trasfondo o contexto de este testimonio son pleitos entre el clero secular, en este caso representado en la autoridad del obispo Pedro de la Peña, y las disputas con órdenes religiosas como la de los franciscanos en este caso, relativas al manejo y administración de las doctrinas de indígenas, ¿sí? Algo muy concerniente también al tema de la evangelización, ¿sí? Y conversión de los indígenas al catolicismo. Aquí podemos ver la ficha del documento en el Pares, ¿sí? De donde hemos descargado las imágenes que pues leeremos. Como podemos ver, ya habíamos avanzado en el video anterior en algunas lecturas de abreviaturas de este testimonio, ¿sí? Y bueno, retomemos rápidamente la lectura de este párrafo que hemos ya leído, ¿no? En el anterior video, ¿no? El dicho don Cristóbal Cuscao, para este caso juramentado, dijo que lo que sabe este testigo es que debido que los dichos padres de San Francisco fueron al dicho pueblo de Yascual con el secretario Antonio de León, y desde que vieron la tierra tan áspera y fragosa y tan magra que se espantaron los dichos padres y se tuvieron en no tomar posesión de la doctrina que por su majestad se les daba. Por el dicho secretario Antonio de León, esta ya la habíamos visto anteriormente, aquí vemos la abreviatura de dicho, ¿no? La D, la H, la O, y va unida a la palabra secretario, ¿no? Que está aquí, secretario Antonio, aquí vemos una A, una N y la T, Antonio, ¿sí? Antonio de León, ¿sí? Por estar tan áspera como dicho tiene. Y aquí vemos otra, vamos a borrar aquí esto para que lo veamos más claro. Como dicho tiene, aquí vemos otra vez la letra D, la H y una O muy cerrada, ¿no? Vio que el padre bachiller clérigo que los doctrinaba requirió a los dichos religiosos le dejasen su doctrina. Y aquí, cuando dice requirió a los dichos, otra vez vemos aquí la abreviatura de dichos, D, H, O y S, religiosos, le dejasen su doctrina. Beneficio libremente sin le poner embargo alguno. Y aquí vemos también otro beneficio, ¿sí? Beneficio. Vemos aquí la F, pero es simplemente la abreviatura de la última parte de la palabra beneficio, que está aquí, B, NE, y aquí vemos la abreviatura de ficio, pues con esta F, ¿sí? Abreviada, ¿no? Libremente sin le poner embargo alguno, pues está beneficiado de ella, y que si la hubiesen de tomar, dejasen un fraile que doctrinase a los naturales. Aquí, a los naturales, aquí vemos la palabra a los naturales, ¿sí? Que los dichos frailes no tan solamente no quisieron dejar quien doctrinase fraile ninguno, pero antes alzaban las manos al cielo y decían que no habían de estar en mala tierra. Decían, aquí vemos, decían
pongamos aquí entre comillas, ¿no? Que es como lo que los, los frailes de San Francisco están diciendo, ¿no? Según el relato de Cristóbal Cuscao. Vámonos, no estemos en tan mala tierra. Vámonos, no estemos en tan mala tierra, ¿no? Bueno, y fueron diciendo esto a la iglesia. Aquí vemos la palabra iglesia, señalémosla para iglesia, ¿no? Y tomaron una imagen del altar, del altar en sus manos. Esta letra es una E, una N, y aquí vemos en sus, ¿no? En sus manos. Y les dijeron a los indígenas, ¿no? Y les dijeron, aquí vemos la palabra dijeron, que el Apo grande, que es el rey, les mandaba dar aquella doctrina que aquella era la posesión de cómo la tomaban. Esto es muy interesante aquí. Además, bueno, de las abreviaturas que en términos de lectura es lo que estamos pues más haciendo énfasis, pero este ritual, ¿no? De tomar una imagen eh, y asumir o comparar al rey, en este caso Felipe II, ¿no? Como el Apo, lo cual es un vocablo de origen quechua que se puede entender como Apu, como señor, y que están asociados, no digamos los Apus, ¿no? Estas eh, entidades de carácter sagrado están asociadas con las montañas, y es un término con connotación sagrada, divina, ¿no? Y en este caso, como podemos ver, es el rey quien asume el significado de divinidad poderosa, eh, como lo pueden ser las montañas, ¿no? Sobre todo en esta región, ¿no? Donde están tan presentes, ¿no? Entonces, cuando los frailes de San Francisco hacen la posesión, sí, o sea, es una posesión simbólica, ¿no? Porque ellos no quieren quedarse allí debido a las condiciones, digamos, climáticas y también, digamos, de la misma tierra, como lo están describiendo. Eh, Se puede ver también el simbolismo, ¿no? de los procesos de evangelización aquí, ¿no? Y de cómo también hay mucha influencia de, de, del Perú, ¿no? Sí, desde el siglo XVI en esta región, ¿no? Porque si analizamos el cacique Cristóbal Cuscao, ¿sí? Su apellido no es, digamos, de la toponimia de la región, ¿sí? Probablemente es venido del Perú, probablemente de la región de Cusco, ¿sí? Y es que durante toda la conquista y durante todo el proceso también de establecimiento del orden colonial, ¿no? Del orden monárquico y del modelo hispánico en esta región, hubo mucho traslado de población del Perú, de Quito, ¿no? Quechua hablante, ¿sí? Eh, en cierta manera también para suplir la baja, ¿no? de población ocurrida en la década de 1560, después de epidemias de viruela que asolaron a la región. Y vemos aquí, ¿no? Cómo Cristóbal Cuscao, ¿no? identifica, ¿sí? el ritual de posesión de los frailes de San Francisco, ¿no? Pero también estos mismos puede que al saber que Cristóbal Cuscao pues, es de procedencia de quechua, ¿no? Eh, Hablan de Apo, ¿no? Del Apo grande. Y es que hubo muchos procesos también de reestructuración de los mismos caciques, ¿no? Y muchos procesos también de mestizaje, algo que veremos más adelante, ¿no? No todas las comunidades, digamos, de la región eran homogéneas, ¿no? Y, y esto se ve, por ejemplo, en los apellidos, ¿no? De ciertas personas importantes, algo que empieza a suceder desde el siglo XVI y que con más frecuencia se va a presentar
ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII, donde ya la influencia quechua en el periodo colonial pues ya está muy consolidada, y se puede decir que en términos culturales ya para esas épocas, digamos, hay una gran transformación, ¿no? Tanto en la cultura, ¿sí? Como en la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Obviamente es un proceso muy largo, toma mucho tiempo, un proceso de larga duración, ¿no? Y aquí en lo que nos llama la atención en este documento, que pues hace referencia a una época pues bastante temprana, ¿no? Como lo es el siglo XVI, la década de 1570, ¿no? Eh, es realmente interesante cómo empiezan a vislumbrarse estos elementos, ¿no? de, del pensamiento quechua, de la cosmovisión quechua, en una región que en este mismo documento, por ejemplo, en testimonios de Fray Francisco de Jerez, por ejemplo, ¿no? Pero en las doctrinas de Funes, ¿no? De las que era beneficiario eh, el cronista Miguel Cabello de Balboa, ¿no? Hablan de que pues, los habitantes de esta región no entendían pues, como tal otra lengua que no fuera la de ellos, ¿no? Y que tal vez era muy poca la incidencia de personas que manejaran pues, tanto el español como el quechua, ¿no? Que se utilizó como lengua franca, no lo olvidemos, ¿no? En el proceso de conquista y en el proceso de evangelización de, de los pueblos ubicados ya al norte del Tahuantinsuyo, ¿no? Volviendo ya a la lectura, digamos, del documento, nos quedamos y les dijeron, ¿no? Que el Apo grande, aquí señalemos esta frase, que, aquí vemos la Q, la E, aquí vemos que él, y aquí vemos la palabra Apo o Apu. Grande, se ve claramente, aquí vemos que es, borremos aquí, que es el rey. Esta es una doble R, ¿no? El, y esta letra de aquí es una doble R mayúscula. El rey se escribía algunas veces así, con doble R, ¿sí? Les mandaba dar aquella doctrina, que aquella era la posesión, ¿sí? O sea, que aquella era la posesión, es este ritual de cómo estaban alzando la imagen aquí del altar, ¿no? Aquí vemos altar. La posesión de cómo la tomaban, la doctrina. Vio este testigo, perdón, ¿no? Aquí vemos la abreviatura de testigo, ¿no? Que aquella propia noche, aquí vemos la palabra noche, no, CH y la E, que aquella noche y muy de mañana, y aquí ya pasamos a la siguiente página, muy de mañana se fueron los frailes, ¿sí? O sea, los frailes franciscanos, después de hacer el ritual de posesión simbólica, a la mañana siguiente, casi de madrugada, se fueron los frailes, y por decir que era mala la tierra, la dejaron. Aquí vemos la palabra dejaron. La dejaron, que vieron, han visto, los indígenas, ¿no? Que vieron, han visto que nunca más hayan vuelto por ser mala tierra, se han ido a los pueblos llanos de los pastos. Aquí como está subrayado, a los pueblos llanos de los pastos. Aquí vemos la palabra pastos. Aquí vemos la P, la A, la S y una T y una S. Y que allí los ha visto estar, ¿sí? O sea, él los ha visto estar. O sea, el cacique Cristóbal Cuscao del pueblo de Yascual vio a los frailes de San Francisco posesionarse simbólicamente alzando la imagen del altar y bueno, comparando al rey con el Apo, ¿no? Que era el que les mandaba tomar la posesión de esa doctrina, ¿sí? Pero
a la mañana siguiente, pues a la madrugada siguiente, los ve marcharse y nunca más volver, ¿sí? Porque prefieren irse a las tierras llanas de los pastos, o sea, al altiplano, ¿sí? Donde están las mejores tierras, por así decirlo, en comparación pues con las tierras fragosas y eh, magras, como lo describe aquí el documento de Yascual, ¿no? Y sigamos, ¿no? Como no entienden la lengua, aquí vemos otra vez la E, la N, la T, la I, la E, la N, ¿no? Entienden, la D, la N, y todo va pegado. La lengua, esa es una característica de la escritura de esta época, ¿no? Que las palabras muchas veces se pegaban en la caligrafía, en la escritura de los documentos, ¿no? Entonces a veces eso también es un factor que dificulta un poco la lectura, pero con práctica se puede ya adquirir pues una fluidez a la hora de leer estos documentos, ¿no? Entonces, sigamos, como no entienden la lengua, se han muerto, aquí vemos, se han muerto algunos indios. Aquí vemos la palabra indios, que hace referencia, bueno, a los indígenas, ¿no? Perdón. Aquí vemos la Y, in y la D, ¿no? La I, la O, la S. Se han muerto algunos indios sin confesar, ¿sí? Porque no hay quien los confiese en su lengua nativa, ¿no? Y que asimismo sabe que las doctrinas de los ingenios, que están en la provincia de Quillacinga, ¿no? Cerca a lo que hoy sería el municipio de Sandoná, ¿no? Y aquí pues señalemos el nombre de los ingenios. Aquí, bueno, las doctrinas vemos que esto va junto, los, y aquí vemos otra vez la Y, la N, la G, la E, la N, la I, la O y la S, ingenios, ¿no? Por ser tierra muy áspera, aquí vemos la palabra áspera, y pobre, los dichos, aquí vemos otra vez la abreviatura de dichos, padres la dejaron y están los indios sin doctrina y se han muerto muchos indios, se entierran a donde mueren, ¿sí? O sea, se entierran ahí mismo donde están muriendo, pero está muriendo mucha gente también, y esto nos dice eh, también una situación, ¿no? Que, que es bastante crítica, ¿no? Aunque aquí no se hace mucho énfasis en eso, sino en que hay carencia de españoles o de frailes que los doctrinen y que los catequicen. Realmente el trasfondo también, entre líneas, nos está hablando de que está muriendo gente en estas doctrinas, ¿no? Por causas que probablemente no tengan que ver con, con la lengua en sí, ¿no? Con el desconocimiento de la lengua, sino pues por los efectos pues, que la conquista en sí, la reducción y las transformaciones de los modos socioculturales y socioeconómicos de los pueblos originarios pues causaron pues mucho estrés, por así decirlo, en estas poblaciones, además de las enfermedades, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, la epidemia de viruela que asoló esta región y buena parte del continente en 1560, ¿no? En esa década, ¿no? Entonces vemos que los indios se entierran a donde se mueven, ¿no? Y no tienen español ninguno que les doctrine, que nos doctrine ni bautice, que algunas criaturas, aquí vemos criaturas, o sea, infantes, criaturas, indios, se han muerto sin bautismo, ¿sí?
por esta causa, ¿sí? Y que asimismo su pueblo, ¿no? O sea, el de Yascual y los demás de la doctrina de Yascual, sí, aquí vemos Yascual otra vez señalado, donde él es Señor, ¿sí? Están sin fraile porque le quitaron la posesión al dicho padre, ¿no? Aquí vemos otra vez otra vez la abreviatura de dicho padre que tenían, ¿no? Que se llamaba el bachiller Alonso. Aquí vemos la abreviatura de Alonso, A-L-O, Ortiz, ¿no? Eh, Alonso Ortiz, de lo cual resulta mucho daño a los naturales del dicho pueblo por culpa de los dichos padres franciscanos y de quien los envió, ¿sí? Y quien los ha enviado, y de quien los envió, es la audiencia de Quito, ¿no? Porque son decisiones también que tienen que ver con conflictos, ¿no? Entre la audiencia de Quito también la autoridad civil, ¿sí? Y el clero secular, ¿no? En este caso el obispado. Y bueno, ya vamos a terminar aquí la lectura de este testimonio. Vemos que no hemos ya visto muchas abreviaturas, pero sí, ¿no? Hemos encontrado otras cosas muy interesantes, ¿no? Del trasfondo y el contexto histórico de este documento, ¿sí? Que los envió, porque aunque los enviaron a los dichos padres para que los doctrinasen, se fueron luego y a más de 2 meses que se vinieron y no quieren volver allá, y se han muerto por culpa de los dichos padres, ¿sí? Muchos indios e indias, muchachos e niños sin confesar y sin bautizar, ¿sí? Es sin bautizar. Aquí vemos, ¿sí? Y en este pedacito pues que leímos vemos otra vez la abreviatura de dichos aquí, los dichos padres, ¿no? Sí. Pero vemos también aquí cómo nos están diciendo, ¿no? Que por culpa de la mala gestión, ¿no? de estos franciscanos, ¿no? Muchos indios e indias, ¿sí? O sea, adultos y adultas, muchos muchachos, niños, ¿no? Se han muerto sin confesar y sin bautizar. Pero vemos aquí que esta situación, digamos, de muerte, ¿no? Y de baja de la población está afectando a todos los grupos etarios, ¿no? de esta comunidad y de muchas otras, ¿no? Y es pues algo también que nos dicen estos documentos, más allá, digamos, de los problemas administrativos o los pleitos que tenían pues el clero, ¿no? Con las órdenes religiosas entre sí, ¿sí? Bueno, confesar sin bautizar, de lo cual todo lo que dicho tiene, aquí vemos otra vez la abreviatura de dicho tiene, es público. Aquí vemos otra abreviatura que es la de público, PU-CO. Público, notorio, verdad, ¿sí? O sea que es verdadero, para el juramento que fecho tiene, que hecho tiene. Y aquí vemos otra, aquí está la abreviatura de fecho, FHO, y para y pareció por su aspecto ser de edad de 40 años, ¿no? Esto ya no lo escribe pues obviamente el Antonio Cuscao, sino pues el escribano, ¿no? Que en este caso es Bernardo de Loya, el notario apostólico, ¿no? Que aparenta 40 años, ¿no? Porque pues no había como mucha forma de verificar en esos tiempos la edad en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando las personas no sabían su edad, que era algo muy común en esta época, sencillamente pues como que por su aspecto parece de 40 años, ¿no? Y dijo, habiéndole sido preguntado cómo entendió todo lo que dicho tiene, pues se halló y trató en lengua castellana, ¿no? Dijo que aunque no la sabe hablar, la entiende algún tanto, ¿sí? No olvidemos que aquí hay un intérprete, ¿no?
en estos procesos, ¿no? En este caso probablemente un indio ladino, un indígena que habla español y la lengua pues sea quechua o la lengua en este caso de los pastos, pero en este caso probablemente esta persona puede que se esté expresando en la lengua general, en el quechua, ¿no? Pero es muy interesante cómo vemos que le preguntan, ¿no? Que aunque no sabe hablar, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Dijo que aquí vemos la U, aunque él no la sabe, aquí vemos otra vez la H, hablar, ¿sí? La, y aquí vemos otra vez la entiende, algún tanto, algún tanto, ¿sí? El dicho señor vicario lo firmó el licenciado Pedro Bravo ante mí, Bernardo de Loya, notario. Aquí vemos la abreviatura de notario, notario, ¿sí? Y bueno, aquí concluimos la lectura del testimonio de Cristóbal Cuscao. En este video nos hemos alargado un poco más, pero hemos encontrado cosas muy, muy importantes, ¿no? Referentes al trasfondo y al contexto de este testimonio, ¿sí? Y a una situación generalizada, ¿no? En los asentamientos indígenas para el siglo XVI en toda América, que es la disminución de la población indígena, ¿sí? Por diferentes causas que van desde las enfermedades hasta los cambios abruptos, ¿no? En el modo de producción que tenían las sociedades prehispánicas, ¿no? La implementación obviamente de cargas tributarias, ¿no? Que no existían en ese entonces, antes de la llegada de los españoles, pues ahora los indígenas tienen que pagarle tributo a los encomenderos, tienen que pagarle tributo al clero, ¿no? Y de una u otra forma también tienen que pagarle tributo a sus propios caciques, ¿no? Son cosas pues que seguramente incidieron en la economía y el sostenimiento de muchas comunidades, y eso se reflejó pues probablemente en situaciones de precariedad, ¿no? Quizás hambruna, y quizás pues aunados a enfermedades y pues a otras incidencias, ¿no? De estos procesos, ¿no? De evangelización y de reducción, pues conllevaron a una disminución bastante drástica de la población nativa, ¿no? Seguiremos leyendo más documentos, ¿no? De esta época y de la región del suroccidente colombiano. Por lo pronto nos despedimos y muchas gracias por su atención.